Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a Cómputo Business Class. Soy Humberto Sánchez. Ok, sigamos hablando sobre sistemas de calidad y de seguridad de la información. Específicamente sobre las normas ISO y más específicamente sobre el ISO 9001, que es el sistema de gestión de la calidad, y el ISO del 27001, que es sobre seguridad de la información, que es lo que hemos estado tocando en las sesiones anteriores. Y simplemente como recordatorio, ¿para qué nos sirven o por qué requerimos sistemas de calidad y seguridad de la información? Bueno, el ISO 9001, como sabemos, para garantizar que nuestros productos y nuestros servicios sean homogéneos, siempre salgan en la misma forma, no que a veces sean de calidad y a veces no, siempre igual, ¿no? En ese sentido, la calidad se mantenga. Y en el ISO 27001 es proteger a la empresa sobre pérdida de la información, algo que está pues muy de moda, ¿no? En ese sentido. Entonces, comenté que les iba vamos, así que íbamos a traer a un súper experto en esta materia. Y entonces está aquí con nosotros Israel Rogelio Gómez, mejor conocido como Acronis. Bienvenido, Isra. Muchas gracias por participar aquí en esta sesión. No, Humberto, no, al contrario, muchísimas gracias a ti por la invitación. No, muchas gracias. Y bueno, vamos a empezar para no tomar mucho tiempo, ¿no? Isra es ahora sí que un experto en esto, ¿no? Tanto que más que Israel debería de llamarse Israel, ¿no? O sea, en ese sentido, desde mi punto de vista. Pero bueno, miren, empecemos con las preguntas, Israel. La primera en ese sentido, y hablando del 9001, del ISO 9001, al implementar un sistema de gestión de calidad, un ISO 9001, ¿cuáles consideras tú que son los mayores beneficios para una empresa al tener un sistema de estos? Perfecto. Mira, primero, qué excelente pregunta. La verdad es que esto muchos consultores les cuesta muchísimo trabajo responder porque a veces las implementaciones de los sistemas de gestión y sobre todo el 9001, pues se buscan para certificar algo. Pero ese sentido de para qué certificas algo, pues debería o tiene que traer consigo un beneficio. Yo siempre manejo un concepto que se llama negocio y organización. Es algo muy simple. El negocio es aquellas personas o aquellas partes interesadas que forman parte o que toman las decisiones de lo que pasa en una empresa. Dueños, inversionistas, no sé, gobierno, todas estas partes que si bien no forman parte de una organización, quieren algo, necesitan algo, tienen una empresa y obviamente buscan objetivos. Y aquí la palabra, pues digamos, más importante es la palabra objetivos. Ahora bien, está la parte de organización. La organización es todos nosotros que formamos parte de una escala evolutiva, por decirlo así, es decir, desde la base de la pirámide en un organigrama hasta dirección, directores, coordinadores, gerentes, que son una organización. ¿Qué sucede cuando se implementa un sistema de gestión? Lo ideal es que el negocio tenga objetivos, es decir, bueno, buscamos la satisfacción o que mis clientes perciban una reputación importante de mi empresa, que mis clientes siempre estén satisfechos con el servicio o el producto que les estoy entregando. En ese sentido, un sistema de gestión como ISO 9001 lo que busca es justamente cumplir esos objetivos para el negocio. Ahora bien, ¿quién lo va a operar? Pues sería en este caso la organización y la organización, desde alta dirección, gerentes, etcétera, pues tendrán que cumplir los objetivos de negocio. Si no hay objetivos de negocio, se vuelve un poquito más complicado. No es imposible y obviamente pues tampoco es improbable que el sistema funcione. Pero si los dueños, inversionistas, no tienen hacia un timón hacia dónde quieren ir, pues se vuelve un poco más complicado. No sé si esto podría responder un poquito tu pregunta, mi estimado Humberto. No, yo creo que la dejas muy clara, ¿no? En ese sentido. Es justamente el tener esos objetivos, el organizarnos, ¿no? El tener bien organizado ese tema, ¿no? Me parece muy adecuado. Muchas gracias, ¿no?
viene la siguiente pregunta, que en este sentido lleva como decimos acá en México, lleva jiribilla, ¿no? Y en ese sentido hemos sido testigos últimamente que los grandes, o sea, que los gigantones ahí de los servicios en línea, pues como son un Google, un Amazon, un WhatsApp y who is the next, no sabemos, han experimentado últimamente fallas en el servicio que en realidad pues han sido, vamos, ellos no lo van a decir y nadie lo va a aceptar, pero han sido ataques cibernéticos, ¿no? Porque han estado fuera varias horas y empresas de ese tamaño, pues no, tienen una infraestructura como para que eso no sucediera, de tal manera que han sido víctimas de ataques cibernéticos. Y en ese sentido, si los grandotes les ha sucedido, ¿cómo podemos o cómo podrías tú decirnos que un sistema de seguridad de información ISO 27001 nos puede ayudar a administrar esos riesgos, Isra? Excelente. Pues, primero, yo creo que la primera parte es muy importante aclarar. Mucha gente piensa que los ataques cibernéticos vienen de esa persona con una sudadera negra escuchando música cyberpunk, en donde pues se le ocurrió de la nada pues hackear a Amazon, a WhatsApp, a Facebook, a quien sea. Y esto realmente es un mito y esto solo se ve en las películas. Así como hay crimen organizado, también hay cibercrimen organizado. O sea, al parecer, a muchos pues, les cuesta trabajo como dimensionar esta parte de pues, cómo es posible que haya cibercrimen organizado. Sí, y también hay una organización similar como podría haber una empresa. Está el director de ataques, el de fraudes, o sea, hay una organización como tal y obviamente, pues esto regularmente vienen de ataques foráneos, es decir, si van a atacar a Amazon, probablemente los ataques son de China, de la India, porque nuestras divisiones políticas son un dolor de cabeza en términos de burocracia para perseguir a los ciberdelincuentes en este caso. Entonces, como bien menciona Humberto, esto es algo que si las grandes empresas tienen pues digamos, son el target para algún atacante. Las pequeñas empresas lo son más porque Amazon, WhatsApp, Facebook tienen pues bastantes controles de seguridad que a veces pues una pyme, una empresa más pequeña, pues no podría, pues digamos, costear al principio. Ahora, un sistema de gestión de seguridad de la información lo que ayuda es, primero que nada, identificar qué no quiero que pase. Al igual que en calidad, que por ejemplo, en calidad del negocio dice o define, oye, quiero que mis clientes sean fieles a mí, quiero que mi producto sea o destaque con los demás. En seguridad de la información es identificar qué no quiero que pase. ¿Cómo vamos a identificar eso? Pues obviamente, pues, entendiendo el contexto de la empresa en la que estamos, es decir, voy a identificar el giro, cuál es mis clientes potenciales, cuál es mi mercado ahora, y eso va a generar el apetito que van a tener los atacantes o los cibercriminales para que tú seas un objetivo. Se escucha feo el ejemplo que voy a poner, pero imagínate que vas en la calle caminando abajo de un puente solitario, con una sudadera negra, así todo anónimo, a comparación de que a lo mejor traigas tu Rolex en la muñeca y de repente tengas el celular en la mano, pues te vuelves un poco más apetitoso, ¿no? Es como un poco más de sentido común. En las organizaciones es lo mismo. Si tú, por ejemplo, le das mucho pie a pues hacer publicidad y hacer todo este tipo de cosas de, miren, nosotros hacemos esto, vamos a lanzar un nuevo producto, obviamente todo ese ruido conlleva un riesgo. Y es ahí donde los sistemas de gestión tienen, pues digamos, la razón de ser. Primero, identificar qué no quiero que pase. Y entonces 27001 dice, ah, ok, nosotros estamos basados en riesgos y de lo que no quieres que pase o no quieres que suceda, que mi reputación se dañe, perder dinero, perder información. Hay muchas empresas que, por ejemplo, hacen desarrollos y estos desarrollos pues están o no están patentados, pasa muchísimo. Hoy día el software pues no se puede patentar, entonces es más complejo. Que incluso no vamos a no lo externo, sino también lo interno incluso. De repente hay ex empleados enojados, que se da muchísimo, que de repente se las huelen, que a lo mejor y los van a reemplazar y empiezan a borrar información, datos. Todo esto que estoy expresando, 27001 ayuda justamente a una,
segregar accesos, tener un correcto inventario de activos, identificar los cumplimientos que se deben hacer ante regulaciones, proyectos, o sea, es un sinfín de lo que nosotros llamamos controles que van a funcionar como un monitoreo en tiempo real para saber y entender cómo funciona mi organización y entender cómo es que podría haber o no una fuga de información. Algo muy importante, no podemos asumir que nunca vamos a tener un ataque externo o interno. Es algo que me ha tocado muchas organizaciones que me dicen, yo no soy nadie, a mí, ¿quién me va a querer hackear? O sea, tengo, no sé, soy una tlapalería que solamente, no, a ver, aquí regularmente, hoy me pongo a pensar, últimamente hay esto mucho de los montachoques, por ejemplo. A mí nunca me ha tocado, digo, ojalá nadie le toque porque la verdad debe ser muy estresante, pero seguramente nadie sale manejando pensando en que te va a tocar un fraude de ese estilo. O sea, y no sabemos cómo es que te vuelves tú una víctima ideal para los atacantes. No sabe, eso no lo sabemos. O sea, no sabemos si saben cómo opera cierta empresa, cada cuando, no sé, el de limpieza sale a tales horas. No sabemos si a lo mejor si le digo al ex empleado, oye, te voy a hacer un headhunting y de repente, pues platícame qué hacías en otra empresa, oye, quién era tu jefe, oye, quién era tu compañero, no sabemos. Y como no sabemos y es incierto, necesitamos tener todo bien procesado, con controles de seguridad. No todo es firewalls, también es algo muy importante que mencionar, pero 27,000 justamente ayuda a eso, a tener bien identificado qué no quiero que pase y hacer todo lo posible porque mis procesos y controles ayuden a hacer ese tipo de cuestiones. No sé si puede responder más o menos la pregunta, mi estimado Humberto. Sí, también muy bien en el sentido de que nos dejas muy claro que el ISO 27001 lo que nos dice es, mira, eres vulnerable en todo esto. ¿De qué no quieres ser vulnerable? Y ataquemos o trabajemos en esa parte. Y eso es Es correcto. totalmente vamos, muy importante, muy útil para las empresas. Muchísimas gracias en ese sentido. Y entonces, bueno, me restaría pedirte que nos hables un poquito sobre tu trayectoria, que la gente te conozca y cómo contactarte, porque a partir de hoy, ahora sí que a todos quienes nos siguen, Isra va a estar con nosotros también haciendo sus aportaciones como experto en seguridad, como experto en todos estos temas. Y entonces, bueno, le agradecemos eso, que participe con nosotros, pero bueno, queremos conocerte entonces tu trayectoria y cómo te podemos contactar en caso de algún requerimiento sobre este tema, mi querido Isra. Excelente. Humberto, primero que nada te vuelvo a agradecer muchísimo la invitación. Y bueno, mi trayectoria, la verdad es que he sido muy, no soy ayudante de todo y maestro de nada. A lo mejor se escucha muy feo, pero voy a explicar por qué. Yo empecé a trabajar en seguridad de la información ya prácticamente hace 12 años, más o menos. No les voy a decir qué año porque seguramente van a empezar a hacer cuentas los suscriptores. Entonces, lo que sí sucedió es que, como muchos, yo creo que cuando empezamos en este mundo, pues nos interesaba muchísimo la tecnología, nos interesa mucho la tecnología, cómo funcionan las cosas, etcétera. Entonces yo comencé justamente en una consultora chica, en donde pues empecé a implementar firewalls, empecé a hacer análisis de vulnerabilidades de una manera muy básica. O sea, realmente en esos entonces, pues apenas yo sabía que era un firewall, para mí era un mundo desconocido y me empecé a sumergir. Técnicamente hacía muchas cosas. Nunca llegué a ser, digamos, pasé a ser analista, después empecé a ser consultor, pero hace aproximadamente unos 4 años conocí lo que son los sistemas de gestión y a mí en lo particular me gustan porque a mí me dan sentido por qué hacía todas las cosas técnicas que hacía antes, implementar firewalls, hacer pentest, hacer análisis. Y las normas a mí me dan el panorama general de por qué las hice. No, para mí antes no tenían sentido, o sea, a mí me decían, oye, vas a implementar un firewall, ok, ¿cómo va a ser? Me da un diagrama de red, mi proceso de cambios, etcétera. Pero yo no entendía, yo no sabía por qué de repente al de cambios no me dejaba hacer mi implementación, o de repente el de riesgos me decía, no puedes por esto, y no lo entendía. Cuando empecé a meterme a sistemas de gestión, entendí absolutamente todo y
y ahora pues soy el malo de la historia. Y entonces encontré una empresa, a casa certificadora que se llama NICE. Ellos, la verdad es que me han cobijado pues, durante bastante tiempo. Yo con ellos entré sin saber absolutamente nada de normas. O sea, ellos sabían que yo era lo suficientemente técnico para aprender de normas, pero en ese momento yo no sabía nada de normas y fue un intercambio, digamos. Me acuerdo mucho en la entrevista, les dije, a ver, no sé nada de normas, pero quiero aprender. Yo venía de un banco y justamente me dijeron, oye, a ver, tú ganabas tanto en este banco y ahora te vamos a dar mucho menos, ¿qué onda? Dije, no, 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 a ver, yo soy consciente de eso, a mí esa parte no me interesa, yo quiero aprender de normas. Entonces me dieron ese aporte, me volví auditor, hubo obviamente un transcurso enorme entre ser auditor y auditor líder, perdón, o sea, entre auditor y auditor líder, pues hay una brecha, ¿no? Entonces logré ser auditor líder y después me di cuenta que podía ser consultor también, o sea, al final el conocer tantas empresas, pues de repente te da esa visión para poder hacer, pues, o consultorías por fuera. Y en ese inter me di cuenta que, pues, a ver, hay muchas consultores o expertos que de repente el tema de ISO, pues, se vuelve muy complicado para los que son técnicos y para los que no son técnicos. O sea, aquí es algo que, pues, de repente puede haber esa brecha. Los que a lo mejor no son tan técnicos, 27,000 es una norma muy, 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 muy técnica y de repente esa brecha pues hace complicado. Ahora, los que son muy técnicos y no conocen de la norma, también empieza a haber una brecha. Entonces, me di a la tarea de hacer cursos. Ustedes pueden checar mis cursos en Udemy, pueden buscar como, estoy ahí como Israel Gómez, pueden ver, tengo el curso de 27,001, el curso de 31,000, 27,005 y el de protección de datos personales. Y a mí me pueden encontrar en LinkedIn, igual como Israel Rogelio Gómez, me van a ver como Virtual CISO. Actualmente mis funciones han trascendido a ser un CISO virtual, es decir, me gustó esta parte de ser independiente y yo sé que a lo mejor podría estar de CISO en alguna organización, pero me encanta conocer muchas empresas. Entonces, pues, lo mejor que puedo hacer es el virtual CISO y pues hasta el momento es a lo que me dedico. Entonces, en LinkedIn me pueden encontrar como Israel Gómez y en Udemy pueden encontrar mis cursos igual como Israel Gómez y 27,000, 31,000, 27,005 y protección de datos personales. Muchísimas gracias, Humberto. No, al contrario, Isra, muchas gracias, un gustazo que estés con nosotros y pues vamos a darle, ¿no? Así que ya la próxima ya te toca a ti solito ¿cómo se llama? Con tu tema, ¿no? En ese sentido. Como conclusión y como siempre, ¿no? Ahora sí que para garantizar la correcta implementación de los sistemas ISO se requiere sí de conocimiento, pero como acabamos de ver y de palparlo, sobre todo experiencia. Porque como les he dicho, el conocimiento nos sirve para resolver problemas, pero la experiencia para evitar esos problemas, ¿no? Eso es bien importante. Así es que muchas gracias por su atención. Nos vemos en el siguiente capítulo. Y bueno, suscríbanse, denle like, manita arriba y cualquier cosa, humberto.sánchez@medio digital.mx. Gracias, hasta la próxima.